Uno de los puestos clave en cualquier dictadura es la jefatura de la policía secreta. Estos cargos normalmente están ocupados por personajes de segundo nivel dentro del escalafón de mando de un régimen autoritario, pero sin duda son la pieza clave para su mantenimiento en el poder. Heinrich Müller es ese personaje oscuro y no muy conocido del Tercer Reich que, como jefe de operaciones de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, y luego como jefe de esa policía secreta, será una de las piedras angulares del régimen de Adolf Hitler. En este vídeo nos acercaremos un poco mejor a la figura de uno de los mayores responsables de las atrocidades cometidas por la Alemania de entre 1933 y 1945. Bienvenidos a la historia jamás contada. Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich. Hijo de padres católicos pobres, tuvo una infancia más o menos normal en esos primeros años del siglo XX. El padre era policía rural, lo cual le permitió vivir sin pasar hambre, pero desde luego no dispondría de ningún lujo. Como hijo de un trabajador de clase media-baja, atendió a una escuela pública local. Ya de adolescente entró de aprendiz en un taller mecánico, con el objetivo de que ese fuera su profesión en el futuro. Y poco más se sabe de él en esos primeros años. Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de su temprana edad, trabajará como mecánico de aviación. En los últimos meses de la guerra será incluso reclutado por la Fuerza Aérea Alemana, en la que servirá como observador de artillería tanto en globo como en rudimentarios aviones. Según su hoja de servicio, fue un buen soldado, por lo que recibió una Cruz de Hierro al Valor y una Cruz de Baviera al servicio distinguido. Su carrera militar, al igual que la de millones de alemanes, terminó en 1918 cuando fue licenciado con honores. A pesar de ello, Müller no dejó las armas. En los siguientes meses se unió a las Freikorps, las fuerzas paramilitares que surgieron en la convulsa Alemania de finales del 18 y principios de 1919. Como miembro de esa Freikorps participó en el derrocamiento de la República Soviética de Baviera, fundada en Múnich en abril de 1919. Una vez firmada la paz de Versalles, Müller cambió de profesión. Siguiendo los pasos de su padre, se enroló en la policía de Baviera, donde pronto ascendió a un cargo de importancia en la policía política de Múnich. Sería su trabajo como policía el que le llevaría a conocer al partido nazi de Adolf Hitler. El 8 de noviembre de 1923, el pequeño partido nazi de aquel momento trató de dar un golpe de estado en la ciudad de Múnich. En lo que se conocería como el Punch de la cervecería, debido a su inicio en un mitin en la cervecería Burger Keller, el partido nazi trató de tomar el control del Estado Federal de Baviera, fracasando estrepitosamente. Müller fue uno de los responsables de investigar a los culpables del golpe y, como tal, tuvo en sus manos el destino de Hitler y de sus colaboradores. En esos años, la visión política de Müller no estaba con los nazis. Él era miembro del BVP, Bayerische Volkspartei, un partido conservador y promonarquía que perseguía la independencia de Baviera. Este era un partido pequeño en el Reichstag, pero tenía el poder en Baviera. Lo que sí tenía en común Müller y los nazis era su feroz oposición al comunismo. Durante los siguientes años, Müller se interesó por los métodos desarrollados por la OGPU y luego NKVD, las policías secretas soviéticas, introduciendo esos métodos en la policía política de Múnich. Müller los utilizaría para controlar y destruir en la medida de lo posible a los grupos comunistas de Baviera. El partido nazi se hizo con el poder en Alemania en los primeros meses de 1933. Aunque su llegada al poder fue fulgurante, también es cierto que se encontraron con multitud de obstáculos en el camino, y uno sería el propio Müller. Durante la toma del poder de los nazis en febrero-marzo de 1933, estos trataron de hacerse con el poder en el Estado Federal de Baviera, derrocando al ministro presidente del BVP. Müller llegó a proponer la utilización de la fuerza militar para oponerse a los nazis y evitar así que controlaran la región. La propuesta de Müller fue rechazada, por lo que decidió dimitir de su cargo. Aunque Müller sintió esta renuncia como una derrota, al final le evitó ser depuesto por los que serían sus nuevos jefes, ya que el partido nazi logró su propósito de derrocar al ministro presidente de Baviera y hacerse con el control final en la región.
Tras su renuncia y la toma del poder de los nazis, Müller se encontraba en una posición muy precaria. Corría el riesgo de ser inscrito en una lista negra como opositor al régimen por su actuación en 1923 y luego en 1933. Pero la salvación le llegaría del lugar más inesperado. Müller había despertado la atención de Reinhard Heydrich. Entre 1933 y 1934, las SS y el SD en particular, el Servicio de Inteligencia de las SS, comenzaron a hacerse cargo de los diferentes servicios de policía del país, convirtiéndolos en un arma más del partido nazi. El primer lugar que deseaban controlar era Baviera. Allí, Heydrich se dio cuenta del valioso trabajo que había realizado Müller y de la incorporación de tácticas soviéticas de policía secreta. El jefe del SD decidió tomar bajo su protección personal a Müller. Desde ese momento, su carrera quedaría ligada directamente a la Gestapo. La Gestapo se fundó en 1933 como policía política de Prusia, bajo el control de Hermann Göring. No sería hasta abril de 1934 cuando se transferiría su control a las SS, siendo Heydrich su primer jefe. Esta policía pasó de ser una policía más, con agentes y rangos policiales, a ser una policía especial, donde solo personal especialmente cualificado llegaría a servir. Müller formó parte de la organización desde este momento y no tardó demasiado en ascender hacia la cumbre. En 1936 se le nombró jefe de operaciones, en la práctica el número 2 de Heydrich. A pesar de que se trataba de un diligente miembro de la Gestapo, lo cual debería ser un indicador claro de su ideario político, Müller siempre fue un enigma en este aspecto. Decidió enrolarse en las SS en 1934, pero no se afilió al partido nazi, algo que podría haber alimentado las sospechas sobre su lealtad. Un informe hecho sobre él a mediados de los 30 dudaba del compromiso de Müller con el partido, pero a pesar de esto, nunca dejaría de ascender en la jerarquía de las SS. Müller no era un nazi convencido, pero sí era un gran trabajador, siempre diligente con sus tareas. Él fue uno de los responsables de encargarse de la depuración de la cúpula del ejército, controlada por los antiguos oficiales prusianos que poco tenían que ver con los nazis más allá de su mutua oposición al comunismo. Los objetivos de la purga eran dos: Werner von Blumberg, ministro de guerra, y Werner von Fritsch, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A principios de 1938 se descubrió que la nueva mujer de Werner von Blumberg, Louise Margaret Grün, había posado desnuda para fotografías pornográficas años atrás, y se sospechaba que había trabajado incluso como prostituta. Cuando se hizo pública esta información, Hitler la utilizó para forzar al ministro a renunciar a su cargo. Una vez eliminado el ministro de guerra, era hora de ocuparse del jefe de las Fuerzas Armadas. Müller se dedicó en cuerpo y alma a buscar cualquier tipo de información comprometedora sobre el oficial prusiano. Y sus diligencias tuvieron mucho éxito. Según la información recabada, Fritsch podría ser homosexual, algo que le condenaba en la nueva sociedad nacionalsocialista. La información resultó ser falsa, pero a pesar de ello, la Gestapo la utilizó para forzarle a renunciar al cargo. En 1938, tras años de ostracismo, Fritsch fue declarado inocente y se le rehabilitó, pero el daño ya había sido hecho. Después de descabezar a la cúpula del ejército, se nombró a Wilhelm Keitel como jefe de las Fuerzas Armadas, un personaje servil mucho más cercano a Hitler y a los ideales nazis. Heinrich Müller fue un personaje clave en el inicio de la Guerra Mundial. En el verano de 1939, los nazis tenían el convencimiento de que una invasión de Polonia no tendría por qué provocar una guerra con Occidente. Si se podía justificar suficientemente la invasión, quizás se podría evitar un enfrentamiento armado. Con esta idea en mente, se orquestó una no muy elaborada operación de falsa bandera, la Operación Himmler, con tal de justificar la ocupación del país vecino. Utilizando los cuerpos de varios prisioneros del campo de concentración de Dachau, se simularía que se trataba de soldados polacos abatidos en un enfrentamiento durante un supuesto ataque sorpresa. La acción se organizó en la estación de Radom de Gleiwitz, donde los cadáveres de los prisioneros, previamente disfrazados con uniformes polacos, fueron abandonados en la noche del 31 de agosto de 1939. Esta burda artimaña sería el detonante de la Segunda Guerra Mundial al día siguiente. Esta operación llegó en el momento justo para Müller. Con la expansión de Alemania se decidió crear la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Esta nueva oficina sería la cabeza de todas las policías de Alemania y de los nuevos territorios ocupados.
Himmler nombró a Heydrich como jefe de esta nueva organización, dejando así vacante el cargo de jefe de la Gestapo. Müller obtuvo así su recompensa por su trabajo con un ascenso a ese puesto. Al mismo tiempo que lograba su ascenso, finalmente Müller decidió ingresar en el partido nazi, algo a lo que se había resistido desde 1934. Desde este momento, Müller se convertiría en el número 3 de las SS, solo por detrás de Himmler y Heydrich. Uno de los episodios más significativos de estos años fue el descubrimiento y la detención del grupo de oposición llamado pomposamente por la propia Gestapo Orquesta Roja. Tengo un vídeo dedicado íntegramente a este grupo opositor. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. La Orquesta Roja, un grupo bien intencionado de personas repartidas por toda Alemania, apenas significó una amenaza real para los nazis. Sus actividades apenas se centraban en repartir propaganda contra el régimen, pero poco más. Su mayor acción la realizaron al pasar información sobre la invasión de la Unión Soviética a la embajada de este país en Berlín y al contactar con un espía soviético, pero la información era de tan bajo nivel que los servicios de seguridad soviéticos no le dieron demasiada importancia. El grupo fue descubierto en 1941 y puesto bajo vigilancia por Müller inmediatamente. En el otoño de 1942 se llevaron a cabo más de 100 arrestos y la supuesta organización fue completamente desmantelada. Heinrich Müller tendría un papel fundamental en la persecución y asesinato de los judíos de Europa. Como número 2 de Heydrich primero y como jefe de la Gestapo después, Müller fue clave en lo que Alemania llevó a cabo en el este de Europa. En el otoño de 1938 se creó la Oficina para la Migración de los Judíos en Viena. Bajo el mandato de Adolf Eichmann se llevó a cabo una política similar a la llevada a cabo en Alemania, forzando a los judíos a migrar fuera de Europa. Hasta ese momento, el objetivo de los nazis era forzar a la migración de los judíos de la Europa occidental, algo que lograrían en gran medida. Pero la situación cambió en 1939 con la invasión de Polonia. Allí vivían millones de judíos a los cuales no se les podía hacer emigrar. En un primer momento, Müller fue clave en la creación de los guetos para realojar a decenas de miles de personas como medida provisional hasta lograr otra solución más factible. Müller y Eichmann colaboraron en los años siguientes en la eliminación de millones de judíos del este de Europa. El plan preferido era forzar la emigración, pero con la guerra esto no era posible. Ante la imposibilidad de llevar a cabo este plan, se decidió la eliminación física de todos ellos. Müller sería uno de los primeros en ser informados de este cambio de política. Como jefe de la Gestapo y como número 3 de las SS, estaba informado de las actividades de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte enviados para limpieza étnica en los territorios de la Unión Soviética. Müller fue también uno de los asistentes a la conferencia de Wannsee, junto con Heydrich, Eichmann y otros. Él también sería el encargado de ir a Italia en 1943 para forzar a Italia a enviar a sus judíos a los campos de exterminio. El régimen fascista no era antisemita, sino que incluso había acogido con los brazos abiertos a los judíos en su seno como una muestra de lo que importaba era la nacionalidad italiana, no la raza o el credo religioso. Pero la invasión de Sicilia por los aliados y la inminente caída del régimen le dejaron en posición de desventaja, debiendo ceder ante los requerimientos nazis. En 1941, Reinhard Heydrich había sido nombrado gobernador de Bohemia y Moravia, la actual República Checa, donde disfrutaba de plenos poderes. Heydrich era una persona extremadamente arrogante. Su creencia en la ideología nazi, unida a esta arrogancia, le causaría la muerte unos meses después. De manera muy temeraria, recorría las calles de Praga en un descapotable sin blindar y además no portaba ningún tipo de escolta. Esto lo convirtió en un objetivo perfecto para la resistencia checoslovaca. En 1942, Müller se desplazó a Checoslovaquia para investigar el asesinato de Heydrich el día 27 de mayo de ese año. En la llamada Operación Anthropoid, Heydrich fue asesinado a balazos en plena calle cuando se dirigía en su coche hacia la oficina en el centro de la ciudad. La investigación de Müller fue muy exitosa y no solo se limitó a castigar a los culpables, sino que se dedicó a represaliar a todo el país. Se calcula que fruto de la represión que siguió a este asesinato, más de 5.000 checoslovacos fueron ejecutados y más de 13.000 acabaron encarcelados.
La muerte de Heydrich convertiría a Müller en el número 2 de las SS. Conforme la guerra iba acercándose a su final, el trabajo de Müller aumentó. El jefe de la Gestapo debía comenzar a ocuparse de las conspiraciones y las traiciones que se producían dentro del propio régimen, ya que muchos líderes nazis comenzaban a intentar salvar su pellejo. El caso más conocido tuvo lugar el 20 de julio de 1944, con el nombre de Operación Valkyria. Müller y la Gestapo fallaron a la hora de detectar este intento de golpe de Estado que casi le cuesta la vida a Hitler. Para cubrir su error, Müller se esmeró en la represión que siguió al golpe. En las siguientes semanas se detuvieron a más de 5.000 personas por este caso, aunque solamente tuvieran una remota conexión con los conspiradores. Más de 200 personas serían ejecutadas en relación al atentado. Este es uno de los mayores misterios del Tercer Reich. Desconocemos el paradero final de Müller, por lo que las teorías de conspiración cuentan diferentes historias. La más fiable, sin embargo, es la que le sitúa a Müller en el búnker de la Cancillería el 30 de abril de 1945, el día que Hitler se suicidó, y también al día siguiente, cuando Goebbels tomó el mismo camino. A partir de este momento, el destino de Müller es completamente incierto. Existen noticias de que fue visto por última vez en la tarde del 1 de mayo. Lo que seguro es cierto es que Müller no tenía la más mínima intención de dejarse atrapar. Aunque existen teorías que sitúen a Müller en Argentina o incluso en Moscú en los años siguientes, las pruebas más fiables que tenemos de su destino nos indican que Müller murió en las horas siguientes a su huida del búnker de la Cancillería. Según testigos de la época, tanto alemanes como investigadores norteamericanos, el cuerpo de Müller fue enterrado en el cementerio judío de la Große Hamburger Straße de Berlín, utilizado a modo de fosa común tras la batalla de Berlín. Heinrich Müller sería uno de los muchos altos cargos nazis que no pagarían por sus actos. Si deseas profundizar más en este tema, te dejo varios enlaces a libros en la descripción del vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.